Estamos con el doctor Álvaro Arias, quien es defensor del excontralor. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Luis. Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, también, doctor. Queríamos conocer justamente los pormenores de este inicio de juicio oral y público al excontralor, doctor. Sí, correcto. Y bueno, se inició hoy el juicio oral al que fuera director jurídico de la Municipalidad de Asunción, el doctor José Enrique García, que también luego ocupó el cargo de contralor. Eh, Se presentó la fiscal Natalia Fuster, que le sustituye a Leonardo Guerrero. Y bueno, se han planteado algunos incidentes, se resolvieron dichos incidentes y finalmente llegó el receso diario y pasa para el próximo viernes a las 13 horas la continuidad de este juicio. Bastante. Doctor, en un principio estaba el fiscal Leonardo Guerrero en esta causa. ¿Finalmente fue recusado o por qué no pudo estar? Él no sabe, doctor. Sí, así mismo, fue recusado debido a varias cuestiones, entre las que pongo énfasis es, primero, la falta de objetividad. El fiscal Leonardo Guerrero había acusado a 3 personas, ¿verdad? Al abogado José Enrique García, al abogado Julio González y al funcionario Rodolfo Duarte. Los hechos consisten en que supuestamente un escrito elaborado por el doctor García se presentó, un escrito forense, vamos a decir, se presentó ante la Cámara de Apelaciones y el cargo, los que son abogados van a entender lo que digo, ¿verdad? El cargo que se pone al escrito es falso. Entonces, finalmente le acusó por producción de documentos no auténticos y al doctor García por uso de documentos no auténticos. El abogado Julio González solicitó la suspensión condicional del procedimiento y el fiscal se allanó. Y el doctor García solicitó la misma cuestión, suspensión condicional del procedimiento, y el fiscal se opuso, sin decir por qué. Entonces, ¿cuál es el criterio de objetividad que tiene el fiscal? El artículo 9, como uno de los principios del Código Procesal Penal, establece la igualdad de oportunidades procesales. Entonces, creemos de que este señor perdió toda objetividad. Y además, un detalle también, Raúl, Luis, Sí. es el siguiente. Esta unidad donde está Leonardo Guerrero es una unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción. Y existen ciertos requisitos que un caso debe tener para que sea competente esta unidad. Y esos requisitos no se unen porque es un hecho ordinario la supuesta utilización de un documento falso en el marco de un juicio que fuera abierto por el propio García. Entonces, creemos de que por dos motivos: uno, por la falta de efectividad, y el segundo, porque no le pertenece en competencia ser sustituido. Incluso le voy a decir más: los delitos de acción, los delitos económicos y anticorrupción tienen un tribunal especial que integran Elsa García, Claudia Cristión y Yolanda Morel, y justamente la demostración directa de que esto es un hecho ordinario es que el tribunal de sentencia competente hoy día es un tribunal ordinario. Entonces, esos son los motivos por los cuales les recusamos a esta persona. Y en este caso, doctor, y entonces hay 3 acusados, me dijo. Uno, en este caso, Julio González pidió la suspensión, a él le dieron. ¿Y este Rodolfo Duarte? También ya fue sometido a un juicio oral. Y en ese juicio fue condenado. Sí, así mismo. Entiendo. Pero la gran diferencia entre esa persona y García es que para la fiscalía, García utilizó el escrito que tiene el cargo falso, para ser más directo, al solicitar la acumulación de causas en la quinta sala. Entonces,
Eh, creemos de que no hay ninguna posibilidad de demostrar los hechos presentados por el Ministerio Público y bueno, ojalá que el tribunal de sentencia sea lo suficientemente, que tenga el suficiente coraje como para poder dictar sentencia que corresponda a la solución y no por el hecho de ser mediático y el excontralor y todo lo demás, tenga que sucumbir ante la acusación que va a presentar la Fiscalía. En este caso usted pidió la nulidad de la acusación, doctor, ¿verdad? Sí, pedí la nulidad por un montón de cuestiones. Por ejemplo, que el fiscal solicitó el desafuero de una persona que no tiene fueros, porque el contralor no tiene fueros. Es como el presidente de la República. ¿Qué pasa si el presidente de la República comete un hecho punible? ¿Se le tiene que desaforar? No, se le tiene que someter a un juicio político. Y a García le desaforaron sin tener fuero. Entonces, la construcción fáctica presentada por el Ministerio Público a criterio de la defensa no reúne las condiciones que establece el Código Procesal Penal en su artículo 347, inciso segundo, que habla acerca de la descripción fáctica de los hechos, que tiene que tener una relación sucinta y la conducta del supuesto autor del hecho tiene que estar subsumida con un hecho punible y eso no ha presentado el Ministerio Público. El Tribunal de Sentencia consideró que no era admisible el incidente y rechazó. Y bueno, está bien el criterio de ellos. Vamos a someter ahora la producción de pruebas y vamos a hacer el juicio oral propiamente. Este caso era la apelación que se dio con respecto de la municipalidad con respecto a ese laudo arbitral, ¿verdad? Sí, pero te voy a corregir algo. Sí. El laudo arbitral no es apelable. Solamente se puede recurrir en nulidad. Y lo que hizo el doctor García fue interponer un recurso de nulidad, no así de apelación. Ya. Y él planteó un ¿Sabes lo que recurso... pasó, Raúl? Sí, te escucho, doctor. ¿Sabes qué pasó en ese? Resulta de que como no había expediente, porque, insisto, se trató de un laudo arbitral, entonces no había un expediente originario de primera instancia como normalmente en el caso de que, por ejemplo, un juez dicta una sentencia, entonces vos apelás y el mismo expediente sube. Exactamente. En este caso no había ese expediente. Entonces, el funcionario se va y encuentra que los abogados de IESUR habían solicitado la regulación de sus honorarios profesionales. Y eso fue a parar a la quinta sala. Entonces, si bien es cierto no había un expediente originario, sí el caso propiamente se había sorteado. Entonces, el funcionario Rodolfo Duarte, que llegó el escrito al Palacio de Justicia, presentó, a pesar de esta situación, presentó en primera sala. Sí, porque antes, cuando hacía, en esa época, perdón que te interrumpa, doctor, en esa época pues vos te ibas a primera sala y ahí se sorteaba, o sea, antes de eso, pero después se creó un lugar específico donde se sorteaban que está ahí en planta baja. Exactamente, así mismo como decir, tenía que ir a tu primera sala y se sorteaba. Entonces lo que hizo García fue solicitó la acumulación de los honorarios de los abogados del sur y de la nulidad presentada ahí en ese momento. Y el fiscal dice que ese es el uso de documentos no auténticos, porque el cargo que le puso este muchacho, Rodolfo Duarte, era un cargo falso a criterio del Ministerio Público. Pero García, ¿cómo puede llegar a saber de que ese cargo puede llegar a ser falso? Es como que, ¿sabes? Como que yo hago un ejemplo. Que un cliente me lleve un pagaré para que yo ejecute el pagaré a través de un juicio ejecutivo. Sí. Y yo presento el juicio ejecutivo y se demuestra después de que el pagaré, la firma es falsa, ¿qué responsabilidad puede tener el abogado? ¿Cómo yo puedo saber si esa firma es falsa o no? Si es falsa, no corresponde, va a pagar las cosas, todo lo que, pero no está cometiendo un hecho punible el abogado. Claro, pues una situación en la García. De hecho, en el juicio ejecutivo se le cita luego a la persona para que reconozca su firma. Exactamente. Utilicé ese ejemplo como para que sea elocuente nada más. Pero digo, doctor,
Yo me acuerdo cuando ocurrió este caso justamente y hablé con la gente de la municipalidad y decían, llevaron a la primera sala. Solo que hacía unos meses se había cambiado ¿cómo se llama? La forma de trabajo y se creó una secretaría especial para presentar este tipo de cosas. Que estaba en el primer piso y él presentó directamente en la primera sala donde anteriormente se presentaban las apelaciones y finalmente se hacía el sorteo. Exactamente, así mismo. Pero no se llegó a ver, porque al final de cuentas, esa es la primera sala que le recibió. ¿Hizo el cargo o no? Pues se firmó, creo que incluso una actuaria firmó. Sí, así mismo. Así mismo. Pero Entonces todo eso... ¿y entonces dónde está la falsificación? No entiendo. Y el contenido del cargo, el manuscrito, no le pertenece a ningún funcionario de la Secretaría. Ah, ya. Eso a veces también ocurre cuando te dicen a vos, completado el cargo y ya está. Sí, así mismo. Por ejemplo, si se hace esto en los juzgados de paz, yo creo que la mayoría va a ser falso también. Totalmente, así mismo. Eso es materia diaria en esas jurisdicciones. Así mismo como decía. Sí, porque vos llevas tanto escrito, el pobre funcionario también tiene muchísimo, entonces vos le completás el cargo y ellos firman y sellan. Exactamente, así mismo. Y entonces, ¿y por qué tanto tiempo para que siga, doctor? ¿Y vos ya planteaste reposición o no? No planteé reposición y manifesté que no vamos a reponer. Ah, qué raro, ¿por qué, doctor? Y porque el tribunal ya tiene decidido y nosotros estamos enfocados a la demostración de la atipicidad de la conducta del doctor García. Entonces, plantear una reposición contra una nulidad que fuera rechazada por el mismo tribunal me parece estratégicamente que no es lo correcto. Vamos nomás ya a continuar con el juicio y vamos para adelante. Normalmente pues no es tanto por lo que te va a resolver, sino por la reserva de apelación después nomás, pero bueno. Sí, pero no sé, me parece que no va a poder demostrar la fiscalía esta situación. Vamos a ver. Y bueno, doctor, te agradezco muchísimo. No sé si tenés alguna pregunta, Liz. No, ninguna pregunta más. Muy amable de tu parte, doctor. Cuando quieras, un abrazo. Saludos. Hasta luego, doctor. Usted está escuchando PDS. Así hablábamos con el doctor Álvaro Arias, quien es el abogado de el excontralor José Enrique García. Es un caso bastante particular, Liz, porque resulta que Ivesur había ganado en un laudo arbitral una cantidad gigantesca de dinero a la municipalidad. Y los abogados de Ivesur también plantearon una regulación de honorarios a raíz de ese laudo que ganaron, ¿verdad?